Bueno, ahora sí, formalmente bienvenido, buenas noches. Algunas consideraciones antes de meterme de lleno en la mesa con Débora Plager, Pablo Fernández Blanco, con Lourdes Marchese, con el querido Alejandro Cancelare en esta intensa noche de jueves, que tiene todos estos múltiples capítulos que ustedes veían. En principio, el de Trump, ¿no? El primer presidente declarado culpable en un juicio por comprar el silencio de una actriz porno. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser condenado por un delito penal. Podría ir 4 años en prisión. La primera definición de Biden es, para que no vuelva al Salón Oval, tienen que hablar las urnas. De cara a una campaña ya lanzada entre republicanos y demócratas en el partido, en el país más importante del planeta aún, que son los Estados Unidos. Así que efectivamente, miren si tenemos un capítulo internacional que ha dado vueltas por aquí y por allá. Ahora, más allá de eso, primera lectura de Petovelo. En un ratito profundizamos con Débora y con el querido Alejandro, pero ha habido un nuevo movimiento en una cartera que tiene mucha estructura, que ha cobijado debajo de sí, en capital humano, muchos otrora ministerios, trabajo, educación, y que es un verdadero tembladeral. De hecho, con esta dimisión, la de Pablo de la Torre, definitivamente han sido 15 las renuncias desde que Petovelo es ministra. Empezó con 5 secretarios, de los cuales solo 2 siguen en funciones. El de Cultura y Torrendel, el de Educación. Los otros 3 también fueron relevados. Pero son 15 secretarios y subsecretarios que han sido desplazados. En este caso por el no reparto en tiempo y forma de alimentos que hasta hoy el gobierno decía que en realidad la mayoría eran hierbas y por eso no lo distribuían. Y terminó yendo a la justicia, inclusive Petovelo. Bueno, nosotros nos vamos a meter de lleno en eso. Pero no dejen de tener en cuenta esta perspectiva. Debajo de Petovelo hubo 15 renuncias importantes, 15 salidas importantes. Es más, gente que no llegó a asumir y que después de cumplir funciones, de hecho, terminaron yéndose. Como pasó en la Secretaría de Trabajo o en su defecto también en desarrollo social. Así que en un ratito vamos a hablar de esto. Es el organismo del gobierno que tiene más renuncia, 15. Insisto, con lo cual yo desconozco si es un problema abajo de Petovelo o si empieza a ser un problema de Petovelo, según la mirada de muchos. Una inexperta hasta aquí en términos políticos, sin pasado en la arena política, lo cual no es ni bueno ni malo, descriptivo. Y habrá que ver cuánto hay de eso en todo esto que estamos viendo. El segundo eslabón tiene que ver en todo caso con un anticipo que dábamos ayer. Contábamos aquí a las 11 de la noche que había habido una nueva balacera en una estación de servicio en Rosario con una nueva carta de amedrentamiento y que implicaba a una figura del fútbol internacional. Bueno, finalmente fue confirmado todo en el día de hoy. Ayer tuvimos el anticipo. Esta es la imagen que dio vueltas durante todo el día, que incluso tuvo repercusión internacional porque el apuntado es Ángel Di María, a quien amedrentan de que si vuelve a Rosario va a sufrir un atentado. ¿Para qué? Para jugar en Central y despedirse en el club que lo viene a hacer futbolísticamente hablando. Fue la segunda amenaza a Di María en los últimos 6 meses. Te estamos esperando, Di María, los rosarinos, después de una balacera, cuya imagen se viralizó en el día de hoy por las cámaras de seguridad con una moto donde había personas que desde arriba de la moto producen la balacera, que abandonan la moto a pocas cuadras del lugar. O sea, un típico ataque casi tradicional de los que Rosario vivencia. Fíjense los playeros cómo se corren. Recuerden que hemos tenido episodios trágicos con asesinatos por encargo. Se supone que esto también fue por encargo, que los que actuaron son sicarios, a nombre de vaya a saber quién, pero que producen un clima de época que Rosario no puede apartarse, aunque quiera, y que generó la máxima alerta tanto en la provincia como en el municipio e incluso a nivel nacional. Digo esto porque son capítulos que aparecen y que a esta hora son, yo diría, no menores. Y después hay un dato de la estructura del gobierno de Milei que no es menor respecto a lo que está pasando en áreas descentralizadas. Correo Argentino, por caso, donde han cerrado muchas oficinas, donde efectivamente el gobierno dice que no negocia otras cosas, pero no que el correo sea privatizado o concesionado. Y efectivamente en ese contexto está depurando la plantilla para que alguien tenga apetito y entre a comprarlo, pague por ello, en un negocio que es arcaico pero que tiene multiplicidad de posibilidades para la reconversión de cara a futuro y que ya de hecho aplica parte de esa reconversión.
y tiene que ver con los empleados públicos. Se hizo mucho desde el gobierno diciendo, bueno, hay que sacar mucho empleo público porque tiene que ser un gasto muy eficiente y porque lo que el privado puede hacer no lo puede hacer el Estado. Y en ese contexto dijo, vamos a revisar muchas contrataciones. En algún momento se habló de 70.000, de manera altisonante, etc. Ustedes recordarán. Bueno, salió el dato por parte del INDEC. Salvador Vitelli lo refleja muy bien. Efectivamente, en abril hubo poco más de 7.000 desplazos del sector público, de trabajadores, de empleados públicos. Y efectivamente son poco más de 20.000 en la Administración Pública Nacional los que han sido desplazados en el transcurso de los últimos meses. 341.473 a 322.000. Y básicamente los desplazos fueron de la Administración Pública Nacional, que pasó de 231.000 a 215.000. Pero también hubo 10.000 casi en administración centralizada. Administración descentralizada, 6.000. 6.000. Prácticamente igual en la administración desconcentrada y otros entes prácticamente sin variación. Digo esto porque efectivamente ahí está pasando, no la motosierra, uno podría decir el bisturí, pero se ha desplazado a 20.000 empleos públicos, en medio de fusiones, sinergias, cosas que están ocurriendo. Nadine Argañarás, mientras tanto, recordaba la evolución de lo que ha sido en la Argentina el empleo público y el empleo privado, una matriz que debería ser modificada de cara al futuro, es decir, menos empleado público, mucho más empleado privado, de más calidad, inclusive, se dice habitualmente. Lo que no quiere decir que el empleo público todo sea de mala calidad, ni mucho menos. Ni que eventualmente sea todo prescindente, ni que uno pueda, aplicando motosierra, desplazar a muchos de golpe sin resentir atención en el sector público. Asalariado público por cada 100 asalariados privados sin estacionalidad, dice Nadine Argañarás, en base a información oficial. Punto de partida, 12 años. Enero 2012 había 42 empleados públicos por cada 100 asalariados en el sector privado. ¿Cuántos hoy? 54,9, es decir, 55. Había 4 de cada 10, hoy son 6 de cada 10. Esa inversión prácticamente, esa estadística prácticamente se invirtió. Bueno, esto es probablemente el final del camino, lo que Argentina va a tener que cambiar. Que esto vuelva a ser más parecido a esto. Para eso hay que dinamizar el sector privado, tiene que haber más inversión, tanto local como internacional, tiene que haber empleos más sustentables, sostenibles, y tiene que haber un ámbito propicio para, en términos legislativos y en términos de lo que el Estado implica como peso para el sector privado, en particular en términos fiscales. La tarea es gigantesca, titánica. Ojalá se pueda abordar.